Me parece que era bueno tratar de poner el debate en el marco de nosotros como estrategia política, en el sentido de que nosotros nos definimos como un intento de creación de una herramienta político-partidaria, en este caso, articulada con otro conjunto de herramientas de intervención que tienen que ver con nuestras organizaciones populares, nuestra central de trabajadores y demás, en el intento de generar condiciones para que la sociedad pueda decidir. Nosotros tenemos una definición política donde la clave no es tanto los programas, sino las decisiones. La decisión. Los programas son, mecanismos que uno tiene que implementar, pero lo que está por detrás de nuestra intervención política es tratar de generar condiciones como para que el pueblo, la sociedad pueda decidir sobre cómo organiza su vida. Y en ese sentido, los 4 ejes de discusión que hemos tenido en las 2 jornadas estas tienen una concatenación que es importante. Para nosotros la democracia no es un conjunto de instituciones cristalizadas. En realidad nosotros pensamos en términos de un proceso de democratización que nos permita crear las condiciones para generar condiciones de autogobierno de la sociedad, porque creemos que esas condiciones son las que permiten superar desigualdades, y la superación de las desigualdades está asociada a la capacidad de vertebrar una nueva propuesta productiva que nos permita desarrollo con un manejo diferente de nuestros recursos naturales. Y el lugar en el que queda para nosotros ubicado el tema de la integración es el lugar de la ampliación de nuestra capacidad de decisión. O sea, para nosotros pensar la posibilidad de decidir en este mundo un rumbo distinto del tipo de sociedad que tenemos sin pensar en términos de integración es una jugada absolutamente fallida. Desde ese punto de vista, a mí me parece que hay algo que vincula lo que se discutió hoy en el panel de la mañana con lo que está apareciendo aquí. En el sentido de que nosotros, más allá de lo que es el debate respecto a que la etapa en la que estamos es una etapa que está construida sobre la propia lucha de los pueblos y consecuentemente supone nivel de avance, esto no implica que uno no tenga que tener una mirada crítica sobre las concepciones que hoy están en juego, casualmente para seguir dando la disputa y seguir avanzando. ¿Qué quiero decir en este sentido? Cuando ubicamos el tema del neodesarrollismo en la discusión de la mañana, lo que ubicamos es la limitación del neodesarrollismo para poner en discusión el modelo extractivista. Y en este sentido, obviamente el neodesarrollismo supone una fase distinta de la experiencia neoliberal anterior. Obviamente los pueblos tuvieron resultados mejores en esta etapa respecto a la anterior, pero eso no quiere decir que el neodesarrollismo se esté planteando como concepción resolver el tema que decimos que hay que resolver cuando metemos en profundidad el debate sobre el problema del neoextractivismo. Y lo que me parece que aparece acá es que hay un correlato entre esa concepción y el modo de pensar la cuestión regional. Por eso hay más asociativismo político y menor integración regional. Lo que me parece que hay que ubicar es que la misma concepción neodesarrollista que no puede discutir porque no se plantea discutir el modelo extractivista, es la misma concepción que combina asociativismo político con parate de la integración regional. Y lo que hace es colocar en términos de referencia solo teórica la posibilidad de que la integración regional sea un instrumento para ampliar nuestra capacidad de decisión en el terreno del cuestionamiento a la experiencia extractivista. Porque eso implicaría una revisión del propio modelo que está en curso.
las distintas variantes de neodesarrollismo, para hacerla de manera muy simple y no ponerle juicios de valor, hay variantes neodesarrollistas en la región que en realidad creen que subsidiando al capital privado, promoviéndolo, garantizándole buenas condiciones de demanda, ya sea vía mercado mundial o doméstico, por esa vía naturalmente va a haber un comportamiento virtuoso. Hay otras variantes, digo, esta variante del neodesarrollismo, que creo es la variante con más peso en Brasil y en Argentina, es distinta a la variante neodesarrollista que cultivan otros países como Venezuela, como Ecuador o como Bolivia, en donde la idea es que el Estado debe intervenir y debe tomar control en algunas áreas. Ahora, no necesariamente esa decisión de intervención viene de la mano de producir un cambio en el paradigma productivo de esos países. Consecuentemente, interviene el Estado, captura rentas en mayor medida que en los otros casos, pero no necesariamente modifica el patrón productivo, a veces lo congela. Lo que quiero decir con esto es que esa variante del neodesarrollismo no incorpora la dimensión de la integración regional como marco para poder discutir una estrategia diferente de organización económica. Hay algunos datos que son muy fuertes. Digo, si uno toma el Mercosur, la proporción, el volumen de comercio de los países que están en el Mercosur respecto a, digamos, los mismos países entre sí, respecto al volumen comercial que tienen con el resto del mundo, representa el 7%. Solo el 7% del volumen de comercio de los países del Mercosur es comercio intrarregional. Y si tomamos toda América Latina, es el 15%. El resto pasa por el comercio que cada país tiene con el resto del mundo. Lo que esto quiere decir es que hay una capacidad de organizar intercambios al interior de la región muy alta si hubiera una discusión de los estados en dirección a modificar el comportamiento de los sujetos principales en términos de cómo organizan sus redes de intercambio y de complementación productiva. Porque de hecho, de lo que compra América Latina en el mundo, el 40% sería fácilmente sustituible por la propia producción regional. No tendríamos por qué traerlo del exterior. Y la verdad es que lo que hay que observar, uno dice, con la crisis que hay en el mundo, ¿cuál es la razón para no aprovechar esta oportunidad? Y eso tiene que ver tanto con actores e intereses concretos, pero también con concepciones. Por eso a mí me parece que es importante ver que la concepción neodesarrollista, del mismo modo que tiene dificultades para meterse con el paradigma extractivista, es más, es funcional a él, del mismo modo tiene muchas dificultades para utilizar la clave económica de la integración como un modo de ampliar nuestra capacidad de decisión y organizar la región de otra manera. Una tiene que ver con algo que planteaba, me pareció muy bueno lo de Alejandro, no porque coincida obviamente, pero tenemos esta práctica de por ahí poner en juego algunas cuestiones y en debate que me parece bien interesante, ¿no? Que es explicitar si creemos o no que hay un avance en el proceso de unidad latinoamericana o no. Digo, creo que él lo puso en palabras, pero que en la exposición de Tocatián quedó saldado, pero el debate que tenemos bien presente respecto de la limitación del modelo en términos neodesarrollistas o neoextractivistas, como lo planteó la compañera brasileña, me parece que restablecer si aún desde este modelo de integración, con las características y con las limitaciones que le reconocemos o que debatimos, creemos que constituye un avance o no creemos que constituye un avance. En ese sentido, yo lo uniría con otra discusión que me quedó flotando desde el panel, que tiene que ver con qué es primero, ¿no? Con este juego del huevo y la gallina, ¿sí? La adopción de un modelo desde cada uno de los países, y desde ahí, planteaba Kuster, la idea de ir hacia un modelo de unidad latinoamericana, o si, por ahí como yo lo concibo y teniendo en cuenta
el dominio económico, el poder económico al que estamos sometidos, no hay posibilidades algunas de transitar ningún tipo de construcción emancipatoria si no es desde la unidad latinoamericana. O sea, yo no la concibo en esa temporalidad, sino una temporalidad diferente. El adoptar, me parece la idea de que la unidad latinoamericana en sí misma constituye un avance, es una idea diferente por ahí a la que estamos planteando, a la que están planteando algunos compañeros y compañeras. Me parece que esa es una cuestión que valdría la pena debatir. Y me parece que esto también tiene que ver con algunas cuestiones de los posicionamientos de cómo hacemos respecto de una unidad en términos de un modelo con limitaciones, con claras limitaciones, para posicionarnos. Y ahí, bueno, me parece que algunas de las cuestiones que se plantean desde el panel me parece que son bien interesantes, que son caminar desde formas asociativas, no solo gubernamentales, sino desde las propias organizaciones, que de alguna manera avancen en un sentido diferente. Digo, porque yo entiendo que ninguno de los gobiernos latinoamericanos de la región gobierna desde un lugar unívoco y absoluto, digo, gobiernan en relación a múltiples poderes e intereses que los condicionan, los definen sus limitaciones y también definen este modelo extractivista, neodesarrollista y que no tenga un avance en otro sentido. Entonces, en ese sentido, el rol que podemos adoptar nosotros en términos de constituir también un poder, un eje de fuerza que permita o que impulse un avance, pero fortaleciendo, pensando que el escenario político no se construye solo desde un gobierno, sino que ese gobierno va a tener las posibilidades también en función de los distintos intereses y poderes que estén en juego, y uno pretender constituir un eje de poder en ese sentido, con asociaciones diferentes, digo, me parece que eso es interesante para explorar, pero sí me parece que a mí, por lo menos me parece que desde este espacio nosotros no podemos, o por lo menos yo no comparto la idea de negarle la entidad de avance en estos años al proceso de unidad latinoamericana. Me parece que es un proceso de unidad que si se le dio un portazo al ALCA fue porque hubo gobiernos en esta región que se plantaron, digo, y me parece que eso hay que reconocerlo, porque no sería este país ni esta región lo mismo con el ALCA. Me parece que eso fue un hito fundacional en América Latina, y me parece que en ese sentido también el posicionamiento respecto de la elección de mañana, y también en términos geopolíticos, definirnos en términos de corte divisorio en ese marco que se viene trazando en la región, me parece que tiene que ver con dónde estamos parados, digo, porque la verdad es que Venezuela es el vertebrador, para mí por lo menos el gran vertebrador de la unidad latinoamericana, de la posibilidad de avance, y si no gana Chávez realmente la vamos a tener muy fea. Entonces digo, me parece que en eso nosotros no tenemos lugar para ambigüedad y tenemos que ser muy claros.